Dios le bendiga en esta hermosa noche. Amén. Bueno, hermanos, estamos aquí para dar inicio a una nueva clase en el Señor. Créame, hermano, que si pudiera o poder podemos, pero necesitamos de todo. Pero quisiera utilizar cada servicio para adelantar estas clases que la necesitamos. Necesitamos por un momento correr. Hay momentos que hay que correr en el Señor. Hay momentos que hay que andar despacio. Amén. Hay momentos que hay que salir y hay momentos que hay que quedarnos quietos. Pero esto es un tiempo que si lo discernimos, yo creo que es un tiempo de apresurarnos. Apresurarnos en el Señor, avanzar en el Señor. Porque quizás hubo un tiempo perdido, un tiempo de estancamiento y necesitamos recuperarlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que hoy vamos a tener una nueva clase, una clase que es supremamente importante. Hay muchas cosas que necesitamos entender. Tranquilo, que todo en su tiempo. Todo en su tiempo, hermano, pero hasta ahora estamos empezando con esto. Y hoy vamos a iniciar una clase sobre los ángeles, su origen, su naturaleza, sus atributos y su obra aquí con nosotros, con la iglesia, para que en esa área tengamos total claridad sobre los ángeles. Amén, amados hermanos. Y va a darse cuenta por qué va a ser tan importante esta clase y por qué ahora, empezando clases donde ya hablamos sobre el arrepentimiento, el nacimiento, el nuevo nacimiento, hablamos del verdadero amor, del verdadero perdón, hablamos de las obras de la carne versus el Espíritu. Estábamos hablando de la persona del Espíritu Santo, ahora de los ángeles. ¿Por qué vamos a hablar de los ángeles antes de hablar de la oración, que es vital, y de las armas que Dios nos ha dado, como el ayuno y todas estas otras cosas? Pues usted va a entender con esta clase lo importante que es. Amén. Para nuestra vida cristiana. Gloria al nombre del Señor. Porque en todo esto los ángeles ocupan un papel supremamente importante y muchos no lo saben. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Igual ahí está quedando grabado para nuestros hermanos que a veces no pueden venir. Gloria al nombre del Señor, puedan ir ahí al par con nosotros. Gracias a Dios por la tecnología. Entonces vamos a empezar, gloria al nombre del Señor, en un versículo muy conocido, Salmos 37. Vamos a tomarlo como referencia o como cita central, como tenemos la costumbre, mas lo estaremos desenglosando en otro momento con más profundidad. Salmo capítulo 34, versículo 7. Ustedes me confirman con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa, ¿dónde? Alrededor. ¿De quiénes? De los que le temen. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace con los que le temen? Y los defiende. ¿Y cuánto lo creemos? Amén. ¿No le gusta eso? El ángel de Jehová acampa. O sea, está ahí, pendiente. Amén, amados hermanos, alrededor, pero ¿de quiénes? Ahí no dice el ángel de Jehová acampa alrededor de la gente, de las personas. No dice acampa alrededor de los hijos de Dios, sino alrededor de quién? De los que le temen a quién, a Jehová. ¿Y quién hace? Y los que los defiende. Hay una condición. Antes de entrar ahí en los pesos de lo que vamos a aprender sobre los ángeles, antes de hablarle de su origen, de su naturaleza, sus atributos y la obra de los ángeles. Pero ahí hay una condición de que el ángel de Jehová acampe alrededor de uno. Y es que la palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Pero a quién le temen? A Dios. Amén, amados hermanos. Y los defiende. O sea que la condición
para que el ángel de Jehová esté conmigo. Donde quiera que yo vaya y esté, debo tener temor a Dios. El principio y la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal, ¿la qué? La inteligencia. Aleluya. Hermano, me colabora con estos micrófonos, por favor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Dios es bueno, amén. Amén. Vamos a usar la voz. Clama voz en cuello, dice la palabra. Amén. Anteriormente, si no cambian los micrófonos, mi hermano, pronto pusieron los que no eran. Gloria al nombre del Señor, porque, aleluya, antes no usaba esto, ¿o sí? Antes no usaban los micrófonos, ¿no es cierto, hermano? Estos quieren sonar, pero no. Gloria al nombre del Señor, antes era voz a cuello, igual, gracias a Dios que nos ha dado buena garganta para eso. Amén. Entonces seguimos, mientras mi hermano me colabora con los micrófonos. Entonces estaba diciendo que hay una condición para que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros, y es que tengamos temor a Dios. Amén, iglesia. Amén. La condición es que haya temor a Jehová. Amén. Para que el ángel acampe alrededor de los que le temen, dice la palabra. Amén. Entonces vamos a hablar de los ángeles. Primero que todo, el origen de los ángeles. ¿Cuándo fueron hechos? ¿Cuándo se crearon los ángeles? Pues según lo que vemos en la Biblia, los registros, o lo que sobreentendemos de la palabra del Señor, es que los ángeles fueron creados antes de Dios formar la tierra, antes de Dios crear al hombre. Antes de eso ellos fueron formados. Amén, amados hermanos. Amén. No sabemos preguntar, bueno, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo fue eso? Eso no es sabiduría. Pero cuando fueron formados los cielos y todo el ejército de ellos, todo eso fue primero antes que el hombre, antes que nosotros existiéramos. Amén. Vamos a ver un registro aquí en el libro de Job, capítulo 38, algo que nos da un poco de luz a lo que estoy hablando. Job 38, versículo 4. Para tenerme conmigo un amén. Ahora que estamos en una clase, no voy a acelerarme. Si hay alguna duda, con reverencia, con respeto, en orden, levante su mano y pregunte. No tema hacerlo. Es una clase de formación, y aunque me demore 2, 3 jueves en solo tema, pero lo importante es que nos quede claro. Job capítulo 38, versículo 4. Pídele a Dios que le permita afinar el oído, que le permita estar en sus 5 sentidos conmigo, para que la palabra pueda obrar por completo. Amén. Dice Job 38:4: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Imagínense. ¿O quién puso su piedra angular? Verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este versículo 7 nos enseña, cuando dice, verso 6, vuelvo y lo leo, dice: ¿sobre quién está fundado sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de ¿qué? De Dios. Cuando leemos esto, el Señor aquí le está preguntando a Job y le dice: ¿tú sabes? Cuando le está hablando, cuando fundó la tierra, cuando la hizo, cuando formó todas las cosas, y luego dice al final, dice: tú lo sabes, mientras eso se hacía y los hijos de Dios, gloria al nombre del Señor, se regocijaban en Dios. Pues esos hijos de Dios de los que está hablando ahí, no está refiriendo, porque está hablando en el momento que estaba formando y creando la tierra. De estos hijos no está refiriendo a los hijos como nosotros, sino se está refiriendo a los ángeles, a los seres creados por Él en el cielo, los seres celestiales que tienen vida y están al lado de Dios. Amén. Porque recordemos que Dios no está solo. Entonces esto nos da a entender de que antes de que se formaran los cielos y la tierra,
y el hombre, ya los ángeles habían sido hechos o creados por Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Su naturaleza son seres espirituales. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tienen un cuerpo como el de nosotros. Así como dice la Biblia que Dios es espíritu. Más sin embargo, los ángeles, aunque no tienen un cuerpo, ellos pueden tomar cualquier forma corporal para manifestarse a los hombres de esa forma, como pasó en muchas ocasiones en el tiempo antiguo y aún todavía. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos tantas experiencias con ellos por la incredulidad y porque como hoy quizás muchos ignorábamos la existencia de los ángeles, o no que la ignoremos, no conocemos su obra, por lo cual mientras no haya un conocimiento de las cosas de Dios, pues no va a haber una manifestación de ellas. ¿Me comprendieron eso? Si yo no traigo revelación a la iglesia, si yo no traigo revelación de lo que es de Dios, de los misterios y las cosas de Dios, pues sencillamente no va a haber una manifestación de eso si no hay una revelación primero. Porque usted entonces de pronto no va a creer o va a darle el atributo de algo que de pronto venga de Dios al mismo diablo. Como por ejemplo cuando Jesús fue caminando por las aguas hacia los apóstoles y ellos cuando lo vieron caminar por encima del agua, ¿qué dijeron? Un espanto. ¿A quién le atribuyeron ese hecho sobrenatural? Al diablo. ¿Y por qué? Porque quizás de Dios no sabían mucho de lo sobrenatural de Dios. Por eso Jesús primero los preparó, los entrenó, los capacitó. Y quizás por eso tampoco hemos tenido experiencias con ángeles. Porque quizás si tuviéramos una pensaríamos que es un demonio. Pero también necesitamos conocer para distinguir si es un ángel de Dios o es un demonio también. Porque recuerden que los demonios, los que son ahora espíritus malos, demonios, fueron los ángeles que se rebelaron con Satanás. Amén. Todos ellos son espíritus, no poseen un cuerpo, pero pueden tomar forma corporal para poder interactuar, para poder traer un mensaje o algo de parte de Dios a nuestra vida. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Los ángeles son ajenos al concepto de género, o sea, ellos no tienen género. O para decir, serán ángeles y ángelas. No, ellos son seres espirituales, sobrenaturales. Acuérdense cuando el Señor dijo, cuando le preguntaron y le dijeron, Señor, lo que pasa es que uno de nosotros tuvo una esposa y murió y luego la tomó el hermano y así 9 fueron esposos de ella. Cuando venga el reino de los cielos, ¿quién de todos ellos será su mujer? Y él dijo, no afanen por eso, porque en el cielo no va a ser igual que aquí en la tierra, sino que vamos a ser como ángeles. Allá los deseos, nada de eso de la carne existirá, allá será totalmente diferente. Amén, amados hermanos. Me acordé de un chiste. Aleluya. Ustedes ya saben cuál es, no se ríen. ¿No? De que llega el hermano y se muere, ¿no? Y va al cielo con la esposa, se mueren ambos. Y en el cielo apenas la esposa le va, ay mi amor, ¿qué más? ¿Cómo me le va? Y entonces le dijo, no señor, aquí ya no somos esposos. El Señor dijo bien clarito, hasta que la muerte los separe. Ahorita estaría cansado el hombre, hermano. Es un chiste, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Entonces, su naturaleza, sus atributos y su obra la vamos a conocer ahora en el transcurso de la predicación. Vamos a ver lo importante que es saber sobre los ángeles, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Recuerden que ellos son hijos de Dios como nosotros también y están al servicio de Dios. Ellos no reciben gloria, ni adoración, ni alabanza de ningún hombre, porque ellos mismos adoran y glorifican el nombre del Señor. Ellos lo que hacen es ejecutar los mandatos y las obras de Dios. Lo que ellos hacen es traer mensajes y hacer la labor que Dios les ha impuesto como hijos de ellos y como seres sobrenaturales espirituales. Gloria al nombre del Señor, y también como guerreros de Dios que son. Y todo esto lo vamos a estar conociendo en el transcurso de la enseñanza, sus obras, sus atributos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ellos son llamados hijos de Dios
vigilantes, seres espirituales. Amén. Gloria al nombre del Señor, o huestes. Vamos a ver, entonces, ya que entendimos esto primero que todo, vamos a ver la jerarquía angelical. Ellos están divididos en 3 rangos, su jerarquía. Amén. La primera línea jerárquica o suprema de los ángeles. Entre esa línea, hermano, yo estuve investigando sobre este tema. Aparte de lo que he aprendido, incluso ha sido tan lindo porque precisamente esta semana, hace 15 días, empecé en un seminario virtual sobre la angelología y he aprendido muchísimas cosas. Y aparte de lo que Dios me ha enseñado sobre este tema y estoy investigando, más le doy gracias a Dios y el Espíritu Santo que me enseña qué es lo que tengo que traer acá a la iglesia y qué es lo que tengo que desechar. Porque no todo lo que se habla de Dios en los diferentes temas, lo que usted ve por la televisión, lo que usted encuentra por ahí en YouTube, no todo es así. Hay que tener el Espíritu Santo. Necesitamos la persona del Espíritu Santo y por eso ya hablamos de ese tema, para que todo lo que tenga que ver con el Señor sea el mismo Espíritu Santo confirmándonos a nuestro espíritu que eso que estamos recibiendo viene de Dios o no viene de Dios. Porque la Biblia dice probar los espíritus si son de Dios o no. Y el martes, acuérdense que el Señor nos enseñó en el mensaje a Éfeso, donde decía: y tengo contra ti estas cosas buenas, y una de ellas es que aborrece a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Y hablamos donde Pablo dijo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel. Ojo, ¿como qué? Diga ángel. Estamos hablando de los ángeles. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla si también sus ministros, ¿y cuáles son los ministros de Satanás? Los demonios, y también hombres y mujeres que están al servicio del diablo, que se apartaron de la verdad, que dejaron la verdad a un lado para seguir la mentira, lo cual Dios les envió un espíritu de engaño, dice la misma Biblia, para que crean esa mentira. Y dice, instruirán herejías destructoras dentro de la iglesia. Dice que así como hubo en el tiempo antiguo falsos profetas, así habrá entre nosotros, está hablando entre la iglesia de Cristo, falsos maestros se levantarán e introducirán energías destructoras y apartarán de la verdad a muchos escogidos. Amén, amados hermanos. Entonces tengan cuidado. Yo como pastor no puedo ir, voy a investigar sobre los ángeles y todo lo que leo en internet, vengo y se lo traigo acá. No, yo tengo que saber lo que el Espíritu me aprueba que es de Dios, y lo que no es de Dios hay que dejarlo a un lado. Recibirlo todo, retener lo bueno, y ¿qué dice la Biblia? Y echar lo malo. ¿Está comprendiendo eso? Jesús le dijo a los apóstoles, todo lo que los fariseos les enseñan, ¿qué les dijo? Háganlo, porque ellos hablan en la Torá, la Biblia, pero no hagan ¿qué? Conforme a sus obras. Tremendo, ¿no? Entonces, tenga cuidado con eso, no sea que usted vaya y lea por allá sobre los ángeles, el pastor no dijo tal cosa, y aquí dice, no, es que no es lo que diga ya en el internet, ni en Google, es lo que Dios revela, lo que está escrito en la palabra. Es más, como les estoy en un seminario y están hablando sobre los ángeles, y recibí lo que el Espíritu Santo me dijo, así es confirmado, y lo que no es, lo omití. Amén, amados hermanos. Entonces vamos a hablar de la jerarquía angelical. Lo primero, la primera jerarquía suprema, están los serafines y los querubines. Amén. Esto es hermoso, hermano, pero no es solamente hermoso saber quiénes son ellos, sino ahora vamos a ver lo que ellos hacen y lo importante que es tener esa alianza con los ángeles. Lo importante de creer y saber de que ellos existen y están a nuestro servicio. Wow. Entonces los primeros son los que serafines. Son los encargados del trono de Dios. Los serafines son como la escolta suprema del Señor.
Ellos están exclusivamente para estar rodeando al Padre siempre y se mueven con Él donde quiera que va y están. Amén o no, hermanos. Es entre los ángeles, están por encima de todos. La jerarquía suprema, los serafines. Amén. Ya ahorita tranquilo voy a estarles llevando las citas, porque primero les voy a hablar aquí, luego vamos a los textos y a las evidencias que hay en la Biblia para que usted se dé cuenta y diga, ajá, ahora sí creo. Mientras, hermano, usted no le confirmen por la palabra y hayan luz de la Biblia, no crea cualquier cosa. Amén. Ojo con eso. Dijo el apóstol Juan, le escribió a los hermanos, le dijo, hijitos, yo no les escribo a ustedes ni les hablo las mismas cosas, ni los estoy molestando siempre hablándole, porque les está hablando de los falsos profetas, les está hablando de los anticristos, porque dijo, ya ustedes han escuchado por la Biblia que el anticristo viene, pues yo les digo que ya surgieron muchos anticristos. ¿Y qué es un anticristo? Alguien que habla de Cristo pero al revés, de una forma errada, errónea. Amén. Eso ya es un anticristo. Y le dijo, y no les escribo porque ustedes ignoren la verdad, sino todo lo contrario, porque conocen la verdad. Pero como han salido muchos falsos y muchos engañadores, pues los escribo para que estén atentos y sepan que ustedes tienen la unción, que ustedes tienen al Espíritu Santo, y conforme el Espíritu Santo les ha enseñado y les ha revelado, así manténganse y así permanezcan. O sea, no se dejen descontrolar. Amén. Porque como dijo Pablo, dijo el apóstol Pablo, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿con su qué? Astucia. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, ya vamos a estar, les voy a estar mostrando por la palabra. Entonces los serafines están por encima. Son los que están ahí como la escolta personal de Dios, así en mis palabras, ¿no? En mis palabras, para que usted lo tome. Es como la escolta principal de Dios, hablándolo en esos términos. Son seres ardientes, seres que están envueltos del fuego y el poder del Todopoderoso. Seres que están impregnados de todo lo que es Dios, llenos de amor, llenos de poder absoluto y llenos de toda potestad que Dios les ha entregado, porque ellos están siempre con Él. Ellos hacen parte de la gloria de Dios. Amén, amados hermanos. Qué lindo esto, hermano. Según lo que uno investiga, los seres, los ángeles no son seres alados como nos los presentan a todos, pero sí lo que son los serafines, de lo que estamos hablando, y los querubines, que ya vamos a hablar, ellos sí tienen alas. Por ejemplo, y lo voy a mostrar por la Biblia, los serafines, a mí que me digan que no, pues entonces toca borrar eso de la Biblia. Los serafines tienen 6 alas y los querubines tienen 4 alas. Amén. Entonces, gloria al nombre del Señor. Ya ahorita les voy a estar mostrando las citas de la palabra. Siguen los querubines, que están dentro del mismo rango del nivel número 1. Son conocedores de los misterios divinos, comunican la luz de la sabiduría divina. Esos son los querubines, y ahora usted va a entender por qué le estoy diciendo esa palabra. Son conocedores de los misterios divinos y comunican la luz de la sabiduría ¿qué? Divina. Ya les voy a mostrar esa parte. También lo que pude recibir del Espíritu Santo, esto no lo investigué, esto lo recibí por lo que leí. Son guardas de la gloria también de Dios, de la gloria divina de Dios. Son guardas de todo lo que le pertenece a Dios. Y son los que están siempre ahí. Usted no ha visto cuando, para que me lo entienda, para traer un ejemplo humano, cuando el presidente o cuando un poderoso se va a mover de un lugar a otro, usted los primeros que están ahí presentes son su escolta ¿qué? Personal. Pues hagan cuenta que esos son los serafines de los que ya hablamos.
Y los demás que están ahí bajo la seguridad, los que están a toda la seguridad y hacen cordones de seguridad donde quiera que va ese poderoso, ese hombre, pues haga de cuenta que son los querubines, los que transportan, por decirlo así, al Señor. Wow, ¿no les gusta eso, hermano? Esto es maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Entonces son como esos ángeles guardianes del Señor. Luego, en el segundo rango de jerarquía encontramos a los arcángeles, que son los encargados de dirigir a los ángeles normales, a los ángeles de más bajo rango, a los ángeles que reciben tareas importantes para la humanidad. Amén. Los arcángeles, que también son principales o príncipes, y todo eso lo vamos a ver por la palabra, tranquilo, no me vayas a afanar. Son los encargados de dirigir a los ángeles y reciben tareas importantes para la humanidad, como ir y llevar un mensaje, como ir y pelear por alguien, amén, amados hermanos, o llevar una misión de parte del Señor. Todo eso se lo voy a mostrar por la palabra. Luego, en el tercer rango de jerarquía encontramos los ángeles. No son ni serafines, ni querubines, ni arcángeles, son ángeles normales. Son mensajeros de Dios y ayudan a los hombres en su salvación. Wow. Son mensajeros de Dios, amén, y ayudan a los hombres en su salvación. Bueno, ahora reciba esto, porque investigando sobre este tema me encuentro de que se le dan otros nombres a los ángeles, como tronos, dominaciones, virtudes, potestades y principados. Pero resulta que yo ahí, como se hice mi tarea con el Espíritu Santo, me puse a analizar todo esto y dije, ¿cómo así? No entiendo. Señor, muéstrame, revélame. Porque lo que le estoy diciendo, lo estoy diciendo por la Biblia, porque tengo las bases, tengo los textos que me confirman lo que estoy diciendo. Pero esto otro, sí, encontramos textos de la Biblia que nos habla de principados, potestades, tronos y todas estas cosas, y también les voy a mostrar esas citas. Pero resulta de que en estas tres categorías jerárquicas de los ángeles, dentro de los serafines, dentro de los querubines, los arcángeles y los ángeles de los que acabo de hablar, gloria al nombre del Señor, a ellos se les atribuye estos lugares o estos cargos. Lo puse aquí, a estos tres órdenes jerárquicas se les atribuyen cargos o rangos sobre tronos, ahí sí encaja, sobre dominaciones, que eso es sobre dominios, sobre virtudes, o sea que hay ángeles con virtudes poderosas enviados a ejecutar misiones específicas, y potestades y principados. O sea, dentro de ese orden jerárquico a ellos se les delega, así como cuando hablamos de los demonios, que también eran ángeles que fueron lanzados y arrojados a la tierra, y Satanás le dio su orden jerárquico a cada demonio, a cada ángel. Me imagino que, yo creo que Satanás les delegó de acuerdo al poder y la potestad que ellos tenían en el cielo cuando se rebelaron con él. Me imagino que de acuerdo a esa misma posición que tenían en el cielo, así mismo le delegó acá sus cargos, sus tronos, sus dominios, su principado y sus potestades, y los puso también como gobernadores. ¡Wow! Amén, amados hermanos. En el reino de las tinieblas ese es el orden jerárquico. Pablo dijo, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir esto que ¿qué?
que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, él tomó el control absoluto de la tierra. Y sabía usted, escúcheme bien esto, que existen más demonios que seres humanos. Es tanto que Satanás puede enviarle hasta 100,000 a un solo hombre o a una mujer para que lo ataque. ¿O qué le dijo el endemoniado gadareno a Jesús? Cuando le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le respondió? Legión. Porque somos ¿qué? Muchos. Y una legión podía ser 200, 500, 2000. Porque legiones habían de esa clase, legiones de 50, de 200, de 1000, de 2000. Eso quiere decir que imagínense, en ese hombre podían haber 2000 demonios. ¿Por qué cree que dice la Biblia que lo ataban con cadenas y con grillos? Y como nada que lo rompía, lo reventaba. ¿Ah? Así era la jugada, así eran también los de poderosos los demonios que estaban metidos en él, ¿no? Bueno, entonces todo lo que estoy hablando es bíblico, hermano. Y por favor, conéctese con esto. Porque si esta clase la sabemos recibir y entender, créame que todo va a cambiar. Usted no se imagina la experiencia que hoy viví con el Señor en esta clase, hermano. Y entendí tantas cosas que no sabía. Y le dije, Dios, gracias. Y era mi desespero por darles a conocer esto a ustedes también. Gloria al nombre del Señor. ¿Y quién vive? Entonces, así como el enemigo les delegó a los demonios, que eran ángeles antes, poder jerárquico en cada nación, en cada pueblo, así como aquí en Bucaramanga hay como 2 batallones, hay policía, hay SIGIN, hay DAS, ejército, ¿qué más, hermano? ¿Usted qué sabe? IMPED, bueno, y tantas autoridades competentes. ¿Y para qué se establecieron esas autoridades en la tierra, en un pueblo? ¿Para qué son? Para defender, ¿no es cierto? Para pelear por los derechos, para proteger a los seres humanos aparentemente de lo malo, de la injusticia, aunque humanamente sabemos que en todo lo que se llama ley hay mucha corrupción y mucha maldad, pero no pensemos de esa forma. En el mundo de las tinieblas hay un orden tremendo, y así como en cada pueblo, vuelvo le repito, los seres humanos han establecido que el presidente, que al lado de los presidentes están los gobernadores, que los ministros, y todos tienen autoridad y todos cumplen una ¿qué? Función. Amén. Que el alcalde, que la policía, que el ejército, que el DAS, que la SIGIN, pues lo mismo. Ya lo dije. Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad, la reino celeste. ¿Se imagina la lucha que usted y yo tenemos, hermano? Eso quiere decir que así como tenemos lucha contra tantos demonios poderosos, quiere decir que en esta vida, en el Señor, no estamos tampoco solos. Que el único que pelea por nosotros no solamente el Señor, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, que también tenemos un ejército poderoso que se llama los ángeles, que están también listos para pelear por usted y por mí. Así como hay más demonios que personas, pues también ángeles. No sabemos exactamente, no podríamos decir cuántos ángeles hay, pero sí es un número limitado. Pero son más ángeles también que seres humanos. Amén, amados hermanos. ¿Y para qué cree usted que Dios creó todos esos pocos ángeles? ¿Para que estuvieran en el cielo con los brazos cruzados y de bonitos? No. También a estos rangos de ángeles se les han delegado tronos que vigilan, que cuidan. Amén. Tienen sus funciones, como por ejemplo hay ángeles de los que están puestos sobre tronos, quiere decir sobre reinos o sobre pueblos, sobre países, los cuales llevan como un registro
de todo lo que usted y yo hacemos y los seres humanos hacen. Ellos son los encargados de anotar. Wow. Así como usted y yo aparecemos en un registro a nivel global o a nivel de cada país, todos nosotros, por un número que nos dieron de identificación, por ese número nos ubican y llevan un registro de nuestros antecedentes, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, aunque el hombre no sabe todo, ¿o sí? Pero Dios sí. No crea, hermano, hasta lo más mínimo que usted y yo hagamos en oculto, eso está siendo ¿qué? Registrado. ¿Y quiénes son los que se encargan de todo eso? Los ángeles. Ángeles que tienen dominios y se les ha dado poder y dominio para contrarrestar a las potestades y a los demonios. Amén. Entonces los que están sobre tronos son los que llevan registros de las acciones humanas. Tienen como misión el manifestar el justo juicio de Dios. ¿Qué dice en el Apocalipsis? ¿Quiénes son los encargados en el Apocalipsis de tocar las trompetas para que los juicios caigan? Amén. Listo. Dominaciones, los que están bajo esos rangos, controlan las obligaciones de los ángeles inferiores, o sea, ángeles superiores. Así como hay superiores que son los que dan órdenes para que los otros vayan y peleen y hagan, pues así mismo también todo esto es una organización que Dios ha establecido muy bien. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Los que están en puestos, en lugares de potestades, ángeles poderosos que protegen a la humanidad del mal y de los demonios. ¿Por qué cree que en medio de una guerra que tenemos contra tantas fuerzas del mal poderosas, por qué cree que muchos de nosotros nos mantenemos firmes y ni siquiera oramos? Porque gracias a Dios hay quien pelea por nosotros también. ¿Y por qué pelean ellos por nosotros? Si nosotros lo único que a veces hemos sido es negligentes para buscar a Dios y para batallar. Pues porque sencillamente ellos saben que Dios tiene un plan con nosotros y la orden dada es guárdelo, protégelo, peleen por ellos hasta que yo trate de traerlos a mí. Y lucharán hasta el final. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Los que están como principados tienen un gran rango de mando y ahorita vamos a verlos, y poderosos para enfrentar a los principados de maldad y así ayudar a la humanidad. Wow. ¿No le gusta eso, hermano? Ahora vamos a ver por la palabra entonces donde nos habla de todo esto. Vamos a empezar con los serafines. Libro de Isaías capítulo 6. Ya entonces entramos a las evidencias. Ya les hablé de los ángeles, de su origen, su naturaleza, sus atributos, su obra. Ahora vamos a ir entonces a las evidencias de la Biblia, para que nadie te vaya por ahí a engañar. Isaías 6. ¿Está en la Biblia? Amén. ¿Estamos? Ojo con los soldados. Hay soldados que ni siquiera saben los libros de la Biblia. Yo no empecé con eso, pero porque aquí en Jerusalén ya muchas veces hemos hecho eso. Y pretendemos que, bueno, como hay mucha gente nueva, vamos a poner de tarea, voy a poner de tarea en el nombre del Señor, no porque yo lo imponga, sino en el nombre del Señor, que ustedes aprendan los libros. Es más, de ahora en adelante, cada clase, al que Dios me ponga, le voy a preguntar los libros de la Biblia. Hoy lo voy a preguntar a Jesús David. Dame los libros de la Biblia, Jesús David. A ver.
Muy bien. Un aplauso, Señor, por eso. Por eso el soldado ya sabe por lo menos de secundar el arma. ¿Qué es lo primero que le enseñan a un soldado en el ejército? Entonces, ¿y esa es el arma de quién? De nosotros. Imagine usted va a lo persigue un demonio y mientras saca el arma ya lo han pelado. Y no sabe ni cómo usarla. Que el Señor le diga, cítele la palabra que está allá, que dice tal, y usted, yo, pero ¿dónde queda eso? En Isaías, ¿y dónde queda Isaías? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Isaías 6. Vamos a leer desde el 1. Estamos hablando de quiénes. Digan los serafines. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, ¿qué? Por encima de él. O sea, ellos los que están ahí como escolta personal del Padre. Amén. ¿Y usted qué cree que él va a tener de escolta personal a quién? ¿A cualquier cosa? No, Señor. Ángeles poderosos, seres ardientes. Imaginen que un ángel normal puede atar al diablo él solito. Se le puede enfrentar al mismo diablo. Imaginen un serafín. Nomás con un serafín basta para que Dios acabe la humanidad si él quisiera. Un solo serafín lo puede hacer. Wow. Serafines. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? 6. Para que no le olvide yo. Cuando usted escuche en la Biblia lea que un ser que tenía 6 alas, diga que es un serafín. 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se cubrían para que no lo vieran, ¿no? ¿Por qué cree que se cubrían? Porque si dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y quede vivo, y como ellos están impregnados de esa misma gloria, de ese mismo poder, imagínese usted. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea que ellos están ahí también para alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, día y noche. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, gracias, siervo, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Claro, imagínense. Menos mal que era una visión. Amén. Hubiera sido en vivo y en directo, queda listo Isaías. Y voló hacia mí uno de los que, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. He aquí que esto tocó tus labios, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea que directamente el Padre no hizo esto, un querubín, pero un serafín fue el que hizo esto ¿con quién? Con Isaías. Más adelante vamos a ver por qué. Porque Dios siempre que ha hablado así con el hombre o ha interactuado, lo ha hecho a través de ¿qué? De ángeles que lo han representado a él. O sea que él tiene entre ellos ángeles que nos traen su palabra y su voz. Entonces lo vamos a estar viendo. Amén, amados hermanos. ¿Claro lo de los serafines o no? Amén. Vamos a ver otra cita, Apocalipsis 4.1. Apocalipsis 4.1. Gloria al nombre del Señor. Media escolta que tiene el Señor, ¿no? Hay un versículo, y eso de pronto lo estaré hablando en el Apocalipsis, cuando habla que va a haber una guerra, y dice que el número de ángeles que
Juan contó eran 200 millones. ¿Quién le va a poder reventar a ese ejército, hermano? Imaginen lo que uno solo puede hacer. ¿Qué le dije a Isaías? Gracias, mi hermana. Dice la oración celestial. Para que el tiempo nos rinda, ustedes tengan tiempo de leerlo todo, pero leamos desde el 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante a aspecto el aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, ¿qué había? ¿Llenos de qué? Delante y detrás. Esto, gloria al nombre del Señor. Aquí está hablando de los querubines, que son los que están llenos de ojos. Gloria al nombre del Señor. Todo eso simboliza, representa, significa algo. Por eso cuando hablé de los querubines dije que ellos son los que están llenos de lo que son los conocedores de los misterios divinos, comunican la luz de la sabiduría divina. Llegamos leyendo ahí. Yo le dije hasta dónde le dije que leyéramos. Yo le dije Isaías ¿qué? 4:1. ¿Solo 4:1? ¿Era 6:1? 6:1. Aleluya. Dele gloria y honra al Señor. Yo sí dije que leí, gloria al nombre del Señor, y Apocalipsis 4:1 al 11 es. Ahí estábamos bien. Porque ahí me encontré fue con un querubín, y estoy hablando de quiénes, de los serafines. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y esto es otro querubín. Y ahora cuando lo lleven los querubines se va a confirmar. Seguimos porque estoy buscando al serafín que no me encuentro. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¡Wow! Mire, aquí están. Esto es a donde quería llevarlo también. ¿Sí? Porque aquí habla de unos. Primero nos hablaban que habían 4 seres ahí al lado de Dios en el trono, ¿no es cierto? Y los 4 seres vivientes tenían ¿cuántas alas? 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ¿qué? Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de qué. O sea, esto nos confirma que no solamente los querubines, sino también los serafines están llenos de ¿qué? De ojos. Pero esos ojos, cada cosa representan algo. Amén, amados hermanos, porque ellos están impregnados de toda la gloria, del conocimiento, de la sabiduría del Señor. Amén. Ahora entonces, listo. Hasta ahí quería darle cita sobre los serafines. Perdón, yo dije que hasta el 11, sigamos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno es de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es lo que hacen ellos. Ahora vamos a ir a ver los querubines. Amén. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1.
Solo que ya Isaías lo que quería confirmar era lo de las 6 alas. Ahora vamos a ver los querubines que tienen 4 alas. O por lo menos eso es lo que sabemos por la palabra. Ezequiel capítulo 1. ¿Listos? Visión de la gloria divina. Visión de la gloria divina, leamos. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto de los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Voy en Ezequiel 1:4. Y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, porque estos son seres, hermanos, ardientes, llenos de tanto poder. Y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Miren que cuando vemos la visión de Isaías es parecida a esta, también lo que dice Juan en el Apocalipsis, que eran seres y donde ellos estaban en el trono había relámpago, fuego. ¿Se acuerdan cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Que trono, relámpagos y fuego. Claro, imagínense al llegar él con esa semejante escolta que carga. Ese monte ardía, echaba humo y temblaba y había un trono relámpago. Tanto que ese monte parecía que se iba a desaparecer. Y fue tanto el terror que el pueblo sintió que le dijeron: Moisés, por favor, que no nos hable Dios. Si lo han leído, Dios, Moisés, por favor, que Dios no nos hable, porque Dios estaba enojado y el pueblo quería que Dios mismo le hablara para creerle a Moisés. Y Dios le dijo: listo, dígale que yo le voy a hablar, pero prepárese, santifíquese. Y le dijo: Moisés, y póngale un límite a un cerco que rodea el monte, y díganle que no pasen de ese cerco, porque el que pase ese cerco queda chucharrado, porque yo mismo descenderé y voy a hablar con ellos. Y cuando Dios descendió, hermano, con su escolta que carga, su media escolta, eso el monte temblaba, humeaba y había un trono relámpago, y eso se sacudiera tanto el terror que había, que el pueblo le gritó a Moisés y le dijo: Moisés, por favor, que no nos hable Dios. Ya nosotros le vamos a hacer caso y obedecerle a usted todo lo que nos diga, pero no nos hable el Señor. Hermano, por eso Él nos habla por la palabra, envía ángeles, envía profetas. Dice: ay, hijo mío, no me dejes que yo le tenga que hablar, porque yo sí le voy a hablar durito. Cuando yo saque mi vara, te va a doler y te voy a poner a temblar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos en Ezequiel 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres que, y esta era su apariencia. Escuche, porque es la misma que dijo Juan en el Apocalipsis. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. ¿Cuántas alas? 4. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Todos estos aspectos, o esto que él ve en el cuerpo, en la figura de los ángeles, no porque ellos sean así, sino que cada cosa que ellos ven, cara de hombre, cara de becerro, y de águila también, que más adelante van a ver, porque eran 4 caras las que tenían. Todo esto representan, son símbolos de todo lo que Dios ha hecho con el ser humano en la tierra. Amén, amados hermanos. Esto da revelación y luz de la palabra, de los misterios y de todo el conocimiento de Dios. Amén. Dice: debajo de sus alas, el 8, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda. En los 4, asimismo, había en los 4 cara de ¿qué? De águila. Entonces todo esto es simbólico. Yo, hermanos,
Acuérdese que aquí está mostrando prácticamente esas facetas de todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Recuerda que en Hebreo, en eso dice que Él sacó al pueblo de Israel sobre alas del gran águila. Esos son los atributos que, amén, amados hermanos, y símbolos de la majestad de Dios. Nuestro logo, alguien me preguntó, ¿por qué primero ministerio apostólico? La Jerusalén del cielo, ministerio porque es un ministerio. Ministramos al Señor, le servimos al Señor. Amén. Apostólico porque ese es el llamado que Dios nos hizo. Y esa es la visión que usted debe tener al querer hacer parte de este ministerio. Alcanzar lo que Dios nos ha llamado. No solamente mi vida, mi casa, mi familia, sino al mundo. Para Cristo. Amén. La Jerusalén del cielo. Porque eso es lo que queremos ser. La Jerusalén del cielo, no la terrenal, sino la celestial. La que donde están y habitan millares y millares de ángeles, lo dice en hebreo. Amén. El logo, el mar que representa la palabra del agua, la palabra que fluye, la roca en medio del mar que es Cristo, y el águila, simbología del Padre. Amén. Listo. 11. Así eran sus caras y tenían las alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y el fuego salía, y del fuego salían ¿qué? Wow. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus arcos eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, gloria al nombre del Señor, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban ¿dónde? En las ruedas. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Vamos a llegar donde nos revela estos seres cómo se llamaban. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose de una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Imagínense, esto era algo impresionante. Por eso lo que les decía lo del monte, porque el monte ardía y humeaba. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor.
como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, Amén, amados hermanos. Ahora vamos a ir ahí rápido, ahí mismo Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, donde vamos a tener una conexión con esta misma visión. ¿Estamos? Amén. Y prepárese para que sigamos leyendo. Dice, desde el 1 vamos a leer. Miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los ¿qué? Querubines. Ahí quería llegar. Para que se den cuenta entonces que encontramos los serafines y los querubines, que usted dice, en Isaías decía que los querubines estaban por encima de la gloria de Dios, y aquí los querubines están por debajo, que son los que mueven ese carro, por decirlo así, como el transporte de Dios, pero igualmente son seres poderosos, llenos, refulgentes, dice la Biblia, amén, seres ardientes que están ahí al cuidado y a la protección de todo lo que es Dios y todo lo que le pertenece al Señor. Entonces vuelvo, leo, dice el 1, miré aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Acuérdese que a Ezequiel, un serafín tomó un carbón y lo puso sobre ¿qué? Sus labios. Aquí para purificarlo, ¿no es cierto? Quitar su culpa, su pecado, para que hablara la palabra del Señor. Aquí todo lo contrario, le dan la orden a un varón que tome carbones encendidos de entre los querubines y los esparza sobre la ciudad, porque vendría ¿qué? Juicio. Amén. Entonces, cuando tengan tiempo, sigas leyendo toda esta historia para que se dé cuenta que es la misma visión que tiene Ezequiel, bueno, parte de la misma visión que tiene Ezequiel en el capítulo 1, y aquí ya nos habla entonces de los querubines. ¿Entendido, amados hermanos? Amén. Le dije que ellos son guardianes, ángeles guardianes, que están al cuidado de la gloria divina. Vamos a ver otras citas que nos confirman esto. Segunda de Reyes 19:15. Rápido, hermano, porque estamos hablando, luego viene lo mejor que es para nosotros, ¿no? Que es ya los ángeles enviados a nuestro servicio y todo lo que ellos hacen a nuestro favor. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Cuando estén ahí me confirman. Segunda de Reyes 19:15 dice la palabra del Señor. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre ¿qué? Los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, que tú hiciste el cielo y la tierra. Ustedes saben que cuando Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo de reunión, y donde se iba a colocar el arca del pacto, que contenía la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de los mandamientos, y esa arca representaba la gloria y la presencia de Dios. Amén. ¿Qué le mandó a Dios a Moisés que hiciera sobre esa arca? 2 querubines que cubrían el arca con sus alas. O sea, Jehová que mora en medio de querubines. ¿Se ha escuchado la canción del hermano Edwin? Tú que estás sentado en medio de serafines, y luego habla de querubines. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Ahora rápidamente vaya a Génesis. Quiero que también tengan como referencia esta cita. Génesis capítulo 3. Y alguien que me ayuda a leerlo. Capítulo 3, versículo 24.
Génesis 3:24. Vamos al tiempo, vamos, ya se nos acabó el tiempo. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que miraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Y echó fuera al hombre. Esto fue cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que puso a qué? A querubines que guardaran el camino a la entrada del huerto. Y puso una espada que se revolvía para que nadie pudiera entrar. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban ahí cuidando el huerto? Querubines. Entonces, este es el trabajo y la labor de ellos. Estar sobre el trono y sobre todo lo que representa al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hay innumerables versículos, pero yo creo que son suficientes para dar a conocer lo que tiene que ver con los querubines. Entonces nunca se le olvide, Jehová que mora en medio de querubines. Ahora seguimos con los arcángeles. Y ahí para adelante viene lo emocionante y lo bueno, que ya es hacia nosotros, los arcángeles. Voy a dar una cita como para que, gloria al nombre del Señor, estemos ahí y para que en la próxima clase vengamos conectados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4:16 y Judas 1:9. Vamos a estar ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y Judas 9, versículo 9, porque solo hay un capítulo. ¿Estamos? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Mire lo que dice aquí referente al Señor. Dice, porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? Mando, ¿con voz de qué? De arcángel. ¿Por qué dice con voz de arcángel? Porque está diciendo, porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? De mando, con voz de arcángel. O sea, esto nos da a entender que los arcángeles son príncipes, ángeles poderosos, que han sido puestos como príncipes principales, y todo eso lo voy a mostrar por la palabra, los cuales se les ha dado poder, autoridad y mando para pelear. Amén, amados hermanos. Y son los que se encargan de, como se dice, de ejecutar esto. Entonces dice, y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, gloria al nombre del Señor, y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, en Judas capítulo 1, versículo 9, ¿estamos? Amén, que es un versículo que vamos a tener muy en cuenta para más adelante, para ver algo importante en esto, hermano. Dice Judas 1:9, dice, eso está antes de Apocalipsis. Pero cuando el arcángel, ¿el quién? Miguel. O sea que Miguel, el príncipe Miguel, porque él es un príncipe, amén, uno de los principales arcángeles. Si podría casi decirlo, es el arcángel más poderoso, porque bueno, uno de los más poderosos, o por lo menos el que nosotros conocemos, que la Biblia nos lo deja ver, y tenemos su nombre en el registro bíblico. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Que es una parte, hermano, que yo por favor quiero, bueno Dios, que la recibamos, para que corrijamos muchas cosas que como hijos de Dios, que como autoridades de Dios, y habiendo recibido poder de Dios, porque el Señor dijo, aquí hoy doy potestad, así como también se le ha dado ese poder y esa potestad a los ángeles, porque los ángeles están bajo esa autoridad y bajo esa potestad que Dios les ha delegado a ellos. Mas sin embargo ellos nunca usan de esa autoridad, ni ellos nunca se pasan, como muchas veces nosotros
A veces nos atrevemos hasta proferir maldiciones y palabras sobre personas sin que Dios nos lo haya dicho. Por lo tanto, nunca eso se cumple, ni eso va a ocurrir, porque no está bajo el respaldo y la autoridad de Dios. Siempre que vamos a declarar, tenemos que primero estar seguros de que Dios nos ha dicho o nos ha enviado a hacerlo. Y si no, tenemos que ser como dijo el arcángel, siendo un arcángel, no cualquier ángel, no era cualquier ángel, era el arcángel Miguel, era un principado, un principal poderoso en el reino de los cielos. Él hubiera podido coger el diablo y zarandearlo y aplastarlo y despedazarlo, hubiera querido, perdónenme la expresión, pero él no profirió ninguna palabra de maldición, sino que ¿qué dijo? El Señor te reprenda, sabiendo que aunque era el mismo diablo, que aunque era el mismo demonio, un día fue también un arcángel como él. Amén. Y que también tiene poder, y que también tiene autoridad. No que le tuviera miedo al diablo, no, sino que ellos no pasan por encima de la autoridad divina, ni hacen nada que no se les fue mandado a hacer. Amén, amados hermanos. Así mismo nosotros como autoridad tenemos que respetar también la autoridad y no pasar por encima de lo que Dios nos ha dado. Amén, amados hermanos, sino que digo, el Señor te reprenda, Satanás. Amén, amados hermanos. Por el tiempo, y como ustedes saben que ya empieza el toque de queda, y hermanos que viven lejos, vamos a dejar hasta ahí. No alcancé, quería llegar a la parte más importante para nosotros, porque ya vamos a empezar a hablar de los arcángeles y de los ángeles, que ya es lo que se relaciona más con nosotros y que fueron puestos a favor de nosotros y todo lo que ellos pueden hacer por nosotros. Amén, amados hermanos. Así que para los hermanos que nos visitan por Facebook, por YouTube, que Dios les bendiga y que puedan estar con nosotros nuevamente en la próxima clase. Denle un aplauso, señores.